¿Empiezo o todavía esperamos? Sí, empiezo. Sí, doctor, ya puede empezar. Ya. Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes. Me presento nuevamente el día de hoy para las personas que se han incorporado, para los alumnos que quizás puedan estar acoplándose al curso. Bueno, el día de hoy se nos ha encomendado hablar un tema muy importantísimo, que es el tema de emergencias y urgencias hospitalarias, ¿no? Como verán ustedes en su diario, en la actividad cotidiana de un personal de salud, indistintamente del área profesional que pueda estar llevando, sea en el área de medicina, en el área de enfermería, obstetricia, enfermería técnica, entre otros, todos nos vamos a ver expuestos a este tema que es tan importante, porque las emergencias y urgencias, que ya vamos a detallar las definiciones, las diferencias que hay entre cada una, son el pan de cada día. A cada momento vivimos en un mundo de, de estar expuestos a emergencias, es más, en nuestras propias vidas. Hace unos días, para entrar en contexto, en Lima, no sé si vieron que impactó una combi con un tráiler en una carretera por el cercado de Lima y efectivamente generó una explosión y a la redonda como 20 casas fueron afectadas y donde volaron las lunas. Y ustedes saben que al explosionar esto, se vuelven como cuchillas, ¿no? Como cuchillos, así, lunas que te puedan cortar, incluso uno no sabe, ¿no? Y uno no puede estar exento de este tipo de acciones, de este tipo de actividades. Hemos visto accidentes por deflagración, donde explotan los balones de gas, accidentes automovilísticos, y en la misma casa. Uno puede estar comiendo carne y se atraganta con la misma carne, ¿no? Comen grandes trozos y se distraen y lastimosamente eh, pasan eventos adversos no deseados, ¿ya? Empezamos. Bueno, me presento, soy el doctor Jonathan Gustavo Achachao Almerco, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Actualmente con maestría, realizando mi maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asimismo también llevando cursos de posgrado en la Universidad Continental de Huancayo. Bueno, vamos a realizar el desarrollo de este tema. Entonces, a ver, empezamos, ¿ya? Nos toca lo que son las urgencias y emergencias médicas, ¿no? Generalmente, pero en un contexto, sabemos que al tocar médicas estamos hablando de toda la institución del hospital. Bueno, ¿qué es? Por emergencia médica vamos a tener, pues, o sea, van a ser todas las acciones adversas que van a involucrar el accionar de un equipo de salud, que un equipo de guardia, un equipo de salud está integrado, pues, ¿no? Por un médico de guardia, una enfermera de guardia, un técnico de guardia, está el obstetra de guardia, está los especialistas también, el traumatólogo, el ginecólogo, el cirujano, está la enfermera instrumentista, está el personal de laboratorio, personal de farmacia, o sea, es un aparataje completo, cuya función principal, ¿cuál es? Brindar una atención ante situaciones de emergencia, incluyendo desastres. ¿Cómo definimos una emergencia médica, no? Viene a ser como una organización, como ya les mencionaba, porque está constituida por diferentes grupos ocupacionales que van a realizar Cállate diversas, nomás, cállate. ¿no? Actividades secuenciales utilizando dispositivos, materiales médicos, ¿para qué? Para que puedan socorrer este tipo de acciones, ¿no? Brindando respuestas y utilizando dispositivos y actuar en el momento. Y si se requiere transportar al paciente a una institución de mayor nivel de complejidad, se lo va a realizar, ¿no? Siempre hay que reconocer la palabra que quizás uno no lo va a saber todo, ¿no? A lo mejor estás en un establecimiento de salud, en una posta hospitalaria, una posta, ¿no? Que es un 2-1, que sabemos que una posta 2-1 pues tendrá médico, algún tipo de especialistas, pero sin embargo no va a contar con todo el personal completo. Y vamos a tener que referir a un paciente, suponiendo el caso de una paciente gestante,
paciente gestante de 20 años con 36 semanas de gestación que ha tenido digamos, una rotura prematura de membrana donde la paciente ha sentido que un líquido proveniente de la parte de la región vaginal está ¿no? Discurriendo, ha mojado la ropa interior y demás, entonces esto se convierte en una potencial emergencia, ¿no? Y automáticamente, ¿qué hace? La paciente va y digamos, o sea, dependiendo de la cantidad, del tiempo, hay muchas personas que a veces tienen una rotura prematura de membranas, se rompe, digamos, estoy hablando caso de una gestante, aproximadamente de 36 semanas de gestación, y a veces muchas de ellas viven en un lugar lejano, dejan pasar, no, eso te va a pasar, sin embargo, a veces otras dejan pasar más de 12 horas, otras 24 y recién acuden al hospital. Va a ser diferente, no es lo mismo que el paciente automáticamente venga, digamos, le pasó una rotura de membranas, o sea, de líquido, está perdiendo el líquido de la gestante por vía vaginal, que venga pues dentro de las 2, 3 primeras horas, a que venga una paciente que venga después de 24 horas. Son situaciones diferentes. Y sin embargo, pues en ese momento nosotros está de guardia, pues la obstetra y todo el equipo de guardia, todo un equipo, ¿no? Hay una técnica, un enfermero, quizás el ginecólogo, etcétera. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de responder ese tipo de acciones y situaciones. Los servicios de emergencia, o en siglas SEM, ¿qué es lo que deben hacer? Deben asegurar en todo momento que su atención, ¿no? Debe satisfacer la demanda Vamos a ver Mario Bros. de la población. Chicos, sus audios, están emocionados por Mario La Bros. fucking Mario Bros. Audios. Ya. Y asimismo nosotros podemos notar eh, que esto a veces puede ser no cierto, ¿no? A veces, ¿cuántas personas, cuántos de nosotros hemos ido a los hospitales y lastimosamente hacemos cola en el área de emergencia para recibir una atención? Eso no se cumple en la realidad, ¿no? Lastimosamente. Mi mamá, lastimosamente, ahorita está hospitalizada y le hicieron una intervención el día de hoy, sin embargo, está asegurada ella por la policía, por mi papá, y pues hace unos días tuve que esperar en la emergencia desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche para que recién me la pudieran hospitalizar. Son como 5 horas que se ha demorado entre generar la atención, entonces yo no creo que solo se estoy hablando del Hospital Central de la Policía. Así mismo pasa en las instituciones de los hospitales grandes, en salud, etcétera, que es muy diferente a un establecimiento de menor complejidad, un MINSA. Y acá en la diapositiva que yo les presento, ¿no? Es en teoría. El servicio de emergencia debe asegurar en todo momento a la población que demanda sus servicios de respuesta rápida, apropiada y eficiente, ¿no? Eso es lo que nosotros normalmente debemos tener. Pero lastimosamente a veces nuestro sistema de salud es precario y a veces no hay tanta inversión, el presupuesto de salud es bajo y a veces no se va a lograr esto. Pero siempre debemos también entender y también mediante ustedes yo les invoco a que seamos conscientes. A veces también nosotros vamos a hospitales grandes, ¿para qué? Para atendernos una gripe, ¿no? Cuando bien eso lo podemos hacer en una posta. Quizás eso también es parte de la cultura de nosotros, de nuestra idiosincrasia. Generalmente los hospitales grandes, los hospitales hospitales 3.1 o 3.2 que tienen ya más complejidad, sus emergencias son destinadas a otro tipo de atenciones. Sin embargo, ¿qué hacemos? A veces hay gente que vive cerca, un ratito, ay, me duele la cabeza, estoy con un malestar, estoy con una gripe intensa, mejor me voy al hospital y están haciendo cola en el hospital para ser atendido muchas veces su gripe o su catarro o algo así. Sin embargo, detrás de ti hay una abuelita que está con un cuadro de apendicitis, pero como la apendicitis en los ancianos, digamos, es atípica, no manifiesta síntomas o signos claros, la abuelita por dentro puede estar aguantando, es más, ya se puede ver perforado, pero sin embargo delante de ella pues está un paciente que está con un resfrío, o que se dobló el tobillo, o algo simple, no jugó fútbol y un poquito, un pequeño estirón y está quitando espacio quizás a una emergencia real, ¿no? Y eso a veces eso es parte de nosotros. Con esto yo les invoco a tomar conciencia, ya que ustedes son profesionales de salud, educar a sus propias familias, educarse ustedes, ¿no? Emergencia, netamente, ¿qué es emergencia? Ahorita lo voy a definir. Emergencia es la atención
es un evento adverso que requiere atención inmediata. Y en emergencia, pues se deben parar las personas que realmente acrediten, ¿no? Digamos, como les vuelvo a repetir, yo no voy a preferir atender una gripe a que después de la gripe está una señora que está con una hemorragia digestiva alta. Evidentemente yo tengo que decirle, señor, de la gripe me espera un momento ya y pase el paciente que tiene hemorragia digestiva alta. Y generará pues motivos de pelea, ¿no? Que yo es mi derecho, que la consulta, pero nosotros entendamos, los hospitales grandes tienen otro tipo de enfoque, las postas, los centros de salud también tienen otro tipo de manejo. ¿Qué es a ver, hablemos entonces, ¿qué es una emergencia? ¿Qué es una urgencia y cómo la definimos? Bueno, es una situación adversa, es una situación indeseada que requiere atención inmediata, pero que no pone en riesgo la vida de las personas, de los pacientes. Esto es el punto claro. Requiere atención inmediata, sí, pero no pone en juego la vida de las personas. Pero sin embargo, si ésta no recibe tratamiento a tiempo, una urgencia puede convertirse en una emergencia si es que se le deja de atender también por mucho tiempo. En cambio, si nosotros vamos a la urgencia como tal, la urgencia se va a definir del mismo modo. La urgencia es todo aquel evento adverso, la urgencia es todo aquel evento adverso que requiere, es lo mismo que esto, ¿no? Similar a la urgencia. La emergencia es igual, es una situación de salud que requiere atención inmediata, pero que sí pone en riesgo, que sí pone en peligro la vida de las personas. Ese es el punto de diferencia. Entonces, ¿yo cómo distingo una urgencia de una emergencia? En ejemplos lo vamos a ver, pero es bien claro. La urgencia dice que es una situación adversa, una situación indeseable, una situación potencialmente no esperada, que pone en riesgo la vida de las personas, o sea, que requiere atención, su atención puede esperar. Ejemplo de una emergencia, de una urgencia. El paciente, por ejemplo, se ha quemado el miembro superior derecho, digamos la mano, el antebrazo, con una agua hervida. Sin embargo, le ha agarrado el agua hervida cierta porción de piel, solamente le han salido ampollitas, le ha salido algo leve, está rojizo, nada más. ¿Ya? Puede ser ese caso. Sin embargo, al mismo tiempo viene un paciente que por una lesión por proyectil de arma de fuego, en otras palabras, el paciente ha recibido un balazo en el estómago. ¿Cuál es una urgencia y cuál es una emergencia? La emergencia es que el paciente haya recibido un impacto de bala por arma de fuego donde digamos, la puerta de entrada haya sido el abdomen, suponiendo que al ingresar la bala puede perforar vísceras, puede ingresar, lesionar el hígado, el vaso, muchos órganos. Y eso está poniendo en riesgo de vida al paciente y requiere de atención inmediata más que una quemadura que yo, digamos, estoy teniendo, que me hice una quemadura, derrame agua caliente en un adulto y solamente le hicieron ampollitas y algo rojizo, una cierta porción del cuerpo, del brazo. Entonces, entre las dos, ¿cuál pone en riesgo la vida del paciente? Un proyectil de arma de fuego, por ejemplo. Ahora, sin embargo, como bien claro dice, la urgencia puede convertirse en una emergencia si es que yo también no le doy tratamiento adecuado y lo dejo pasar mucho tiempo. ¿Qué pasa si es que yo tengo el paciente con sus ampollitas, con su herida? Generalmente los pacientes tenemos la mala costumbre, hoy me salió una ampolla y lo reviento, cosa que está contraindicada. O a veces, no sé, tenemos la mala costumbre de que las personas agarran estiércol, agarran cremas, agarran pasto, agarran diverso tipo, pasta dental, N cosas le echan a sus quemaduras. Y cuando pasa el tiempo, esto se infecta. Y si tú dejas de darle atención por mucho tiempo a ese paciente, esa herida simple que tenía se puede infectar, se puede dañar, y eso se va a convertir en una emergencia si es que se infecta y se genera un cuadro de infección de sitio operatorio. Entonces, eso es muy variable, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan, urgencia, atención inmediata, pero que no pone en riesgo la vida de las personas. Y esta se puede convertir en una emergencia si es que pasa mucho tiempo. Ahora, la línea de separación
entre un proceso de urgencia de otro considerado como emergencia es difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de casi, es un pequeño lapso, ¿no? Tengo por un lado la emergencia y por otro lado la urgencia. ¿Qué es lo que, digamos, hay un pequeño margen de brecha que la urgencia puede saltar a convertirse en una emergencia, como les mencionaba? Y es difícil poder definir ese tiempo, esa brecha, pero esa brecha, ¿cómo se va? ¿Cómo se nos hace más fácil cuando nosotros demoramos una atención y es una urgencia tan fácil de manejarlo, nos podemos complicar? Clasificamos nosotros a las urgencias por prioridades, ¿no? De primera prioridad, segunda, tercera y una urgencia sentida. Una urgencia de primera prioridad, eh, generalmente nosotros acá vemos los problemas de salud que ocasionan falla de los parámetros vitales o riesgos de que estos fallen, por lo que genera un peligro vital inmediato, ¿no? O sea, llámese decir acá el paciente ingresa a emergencia, es un paciente varón de 30 años que conducía su vehículo por la vía expresa a una velocidad de 100 kilómetros por hora, se atravesó la luz roja y embistió a un paciente, impactó con un tráiler, le impactó por alcance en la parte trasera. Sin embargo, el paciente lleva la peor parte, se golpeó el pecho a la altura del hipocondrio derecho, generándose mucho dolor. El paciente llega a emergencia del hospital Edgardo Rebagliati, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. Los pacientes lo miran al conductor que está blanco, 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 y a la vez el paciente está casi ya un poco inconsciente, no responde al interrogatorio, y no vemos ningún tipo de lesiones, no vemos ningún tipo de corte, no vemos ningún tipo de, más que contusión. Sin embargo, el médico de guardia decide tomarle un hemograma. Y oh sorpresa, cuando se le toma el hemograma, la hemoglobina está en 5. ¿En qué podríamos sospechar? Podríamos sospechar en que el paciente, probable, como ha impactado en su carro y a gran velocidad y por impacto, no teniendo fractura de cabeza, no teniendo fractura de golpes en la nariz, no vemos sangrado evidente o heridas externas, esperaríamos encontrar un trauma de traumatismo abdominal cerrado. ¿Cuál es el órgano? ¿Cuál es la víscera? ¿Cuál es, sobre todo, ¿no? ¿Qué aparato es el que se lesiona con mayor facilidad? Es el hígado, el que se rompe. Y ante una rotura esplénica, no digo rotura hepática de hígado, este órgano sangra mucho y automáticamente el paciente puede convertirse hasta en shock hipovolémico y el paciente puede fallecer. Y se dan cuenta que sería una urgencia de, digamos, ¿no? Que no, estamos hablando en este caso, ¿no? Que ya es una emergencia, básicamente, y el paciente no puede ser aplazado, no puede demorarse, ¿no? ¿Qué hacen? Automáticamente se activa el sistema de emergencia, el cirujano cardiovascular, el cirujano general entrarán y verán la forma de hacer un taponamiento hepático, ¿no? Es más, incluso operar, ¿no? Habrá que hacerle transfusión sanguínea, pasarle vía, cloruro, poligelina, etcétera. Y mira, son situaciones que van variando. Si nosotros en este caso estamos ya tocando el tema, si estamos hablando de urgencia, sabemos que es una atención que va a requerir, pero que, o sea, no está poniendo en riesgo nuestra vida. Y si nos habla de segunda prioridad, estaríamos diciendo que el peligro no es inmediato, pero potencialmente puede afectar parámetros vitales y por consiguiente un peligro para la vida en un tiempo mediato, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis aguda. Como sabrán, la apendicitis aguda tiene cuatro fases, cuatro etapas. Tenemos que dura más o menos 24 horas. Tenemos la fase catarral, la fase congestiva, la fase supurada y la fase necrosada. Son cuatro.
Generalmente cada etapa, cada proceso dura 6 horas y la fiebre empieza a partir de las 24 horas. Entonces, si nosotros vemos a un paciente con apendicitis, ¿puede esperar? Sí puede esperar, puede esperar. ¿No? ¿Por qué? Porque en un inicio diagnosticar una apendicitis en emergencia es variable. A veces la diagnosticas en una, ¿por qué? Porque los síntomas están ya notorios, porque han ido, el paciente generalmente pues no llega, ¿no? Me está doliendo la fosa ilíaca derecha, tengo signo de McBurney positivo, me voy al hospital, ha pasado media hora, me diagnostican y te operan, casi no siempre pasa eso, es raro. El paciente va a llegar a las 6 horas, a las 12 horas, y con sus síntomas, ¿no? El síntoma típico que el paciente tiene, anorexia, no quiere, por más que tú le digas, te invito un ceviche de conchas negras. El paciente no te va, digamos, el paciente no te va a aceptar una comida. Otro, el paciente tiene dolor, viene en posición altálgica, se agarra la fosíliaca derecha, le tiene mucho dolor. Por otro lado, tenemos que también el paciente, cuando se le piden los exámenes de laboratorio, le pedimos un examen de sangre, le pedimos un hemograma, va a encontrar leucocitosis, puede haber desviación izquierda. Otra cosa que le hacemos al examen físico, le palpamos la fosa ilíaca derecha, el famoso signo de McBurney se llama, le aplastas hagamos un ejemplo, una línea trazada desde el ombligo hasta la línea de la espina ilíaca superior, una línea diagonal, trazamos en el tercio medio, estamos ubicando lo que es el signo de McBurney. Ahora, podemos también notar de que esto, como mencionamos, el paciente pues puede, ¿no? Hasta a su diagnóstico generalmente a veces demoran entre 8 a 10 horas. Sin embargo, si dejamos posponer mucho tiempo, esta urgencia se puede convertir en emergencia. ¿Cuándo se convierte en emergencia? Bien, claro, acá está el ejemplo. Si bien es cierto, no complica, no pone en riesgo la vida, pero si tú dejas de atenderla, esa se va a convertir en una emergencia. Entonces, en ese sentido, si tú dejas pasar más de 24 horas un cuadro de apendicitis aguda, generalmente tú vas a encontrar que esto se va a perforar y al perforarse, por lo general se hace un proceso de sepsis, ¿no? ¿Por qué? Porque se revienta, se va a contaminar la cavidad abdominal, incluso se va a hacer un cuadro de sepsis, no sé, es un cuadro de peritonitis puede ser localizada, pero peritonitis difusa, esto me puede llevar a una sepsis, un shock séptico y el paciente puede fallecer si es que esto se va complicando. Entonces, de acá debemos entender, si bien es cierto, el ejemplo es una apendicitis aguda, pero si nosotros dejamos pasar mucho tiempo, ¿qué vamos a notar? Que el paciente puede complicarse. El paciente puede llegar a perforarse, aparece fiebre, el paciente se descompensa y el paciente puede llegar a fallecer. ¿Ya? Por eso es un ejemplo de que una apendicitis es una urgencia, pero estamos hablando de una apendicitis que está llegando, pues, ¿no? Hay algunos tipos de apendicitis que ya cuando vienen con signos y parámetros que el paciente ya viene con fiebre, el paciente está más complicado, sudoroso, ya ahí también lo vamos catalogando de otra manera. Es un ejemplo, este caso, ¿ya? Seguimos, también hay urgencias de tercera prioridad. Por ejemplo, vemos episodios agudos, pero sin peligro, ¿ya? O sea, como ya les digo, o sea, no pone en riesgo la vida del paciente al momento, ¿no? Eso es siempre la definición de una urgencia. Hablamos de tercera prioridad porque son episodios que ya generalmente el paciente sabe lo que tiene, ya sabe su diagnóstico y el paciente, pues, o sea, por descuido no tomó la medicación. Ejemplo de urgencias de tercera prioridad, el paciente asmático que toda su vida ha estado tomando, ha usado el salbutamol en crisis de emergencia, en crisis, ¿no? En cuadro de crisis o episodios de, digamos, crisis asmáticas, el paciente a la mano ya saben que tienen que echarse su salbutamol, ¿no? Pero, casualidad, ¿qué pasa? Justo ese día el paciente se olvidó o el paciente se fue a su casa, durmió en otra casa y el paciente se olvidó y no tenía el salbutamol a la mano.
Y eso es un potencial peligro, porque si es que no le das los PAF respectivos, el paciente se cierran las vías y puede complicarse. Pero automáticamente llegan, le das el PAF o lo nebulizas, el paciente va a salir del cuadro. O sea, eso no es nada, no es tampoco, es una urgencia que se puede convertir en una emergencia, ¿no? Con el paso del tiempo. Si automáticamente el paciente llega a una farmacia, se compra su salbutamol, ¡fum! Al toque, entonces se inhala y el paciente automáticamente puede estabilizarse. Pero hay casos donde, digamos, para su mala suerte el paciente se va a un pueblito lejísimos y no hay una farmacia, no hay una posta y el lugar más cercano está 2, 3 horas y le da una crisis asmática, ¿qué hacer? ¿Llegará en su tiempo esperado? Ahí viene la pregunta y ahí viene qué hacer. Por eso todo personal, todo paciente que sabe un diagnóstico siempre debe andar con los medicamentos a la mano. También hablamos de la urgencia sentida, ¿no? ¿Qué es? Son problemas urgentes solo para el paciente y la familia, ¿no? Debe entenderse esto que los pacientes deben ser tratados y brindados su atención hacia la consulta que le corresponde, ¿ya? Generalmente esta es la mal llamada no emergencia, no urgencia, pero en el orden social no es recomendable, ya, no es llamarla así, ¿no? Quizás no es tan usado, por eso que quizás se le da poca importancia a este tipo de definición. Hablemos de situaciones de salud que se consideran urgencias y lo vamos a detallar a continuación. Como, como podrán ver cada uno de ustedes, vemos una serie de ejemplos. Un dolor abdominal leve. Generalmente un dolor abdominal leve eh, te puede dar porque quizás uno haya comido e ingerido algún medicamento, digamos, un alimento, comida, alimento fuera de casa que se haya comido en un restaurante, no es, a veces uno por el apuro pues va a comer en cualquier tipo de, ¿no? Donde te caiga a veces la hora, ¿no? Por motivos de trabajo, laborales o cuando viajas, ¿no? Tú vas a un restaurante y a veces te puede caer mal la comida y te puede llevar un cuadro de diarrea, o también tú estás en casa, estás emocionado, ¿no? Agarras dinero, vas a la tienda, haces tus cositas, sin embargo, uy, mira qué rica la pera, pum, te agarras una pera pero con la mano sucia después de haber agarrado el dinero y demás cosas, te la comes y está lleno pues de bacterias y muchas veces te va a llevar nuevamente al baño, ¿no? Te va a generar un dolor estomacal y después de eso vendrá la diarrea y demás. Esto es un síntoma, un cuadro inespecífico porque el dolor de estómago pues es amplio, ¿no? Nos indica muchas cosas. Puede ser un cuadro de una gastritis, puede ser un cuadro de un cuadro de diarrea, puede ser el inicio de un cuadro quirúrgico, de una apendicitis, de una colecistitis, de una pancreatitis. Es muy inespecífico, pero tenemos que esperar el tiempo necesario para darle su medicación. Generalmente, ¿qué oscilamos a darle a estos pacientes? Iosina se le da, aunque no está bien, porque si es algo quirúrgico no puedes darle analgésicos ni antiespasmódicos. Si es una diarrea, claramente le damos un antidiarreico, ¿no? Loperamida, por ejemplo. Tenemos ejemplo de situaciones, otro ejemplo de situación de urgencia, tenemos una crisis asmática leve, ¿no? El paciente viene con cierta dificultad respiratoria, pues, no, en estos tiempos, ¿no? COVID, no es COVID a veces, ¿no? El paciente, no, doctor, yo normalmente, yo sufro de asma y ya he dejado de tomar mi medicación hace una semana y hoy día, hace un mes, y hoy me he puesto un ansioso, yo soy alérgico al polvo y hoy día se me ocurrió barrer mi casa. Pero te habla, te conversa, te da el diagnóstico, le nebulizas o le das un PAF y automáticamente el paciente pues te va a solucionar y salvar el evento, ¿no? Una contusión, ¿qué es contusión? Es un golpe, pues, ¿no? Uno, digamos, estás jugando o estás trabajando y te cae un palo, ¿no? De ligeramente mediana proporción, ¿no? Un palo de escoba de casualidad,
te cae a nivel del brazo, de la pierna, y no involucra un potencial riesgo, ¿ya? Una contusión, pues uno puede ser, no está, ejemplo, no estás clavando un clavo de cemento en la pared con un martillo, ¡pam! Y estás ahí para colgar un cuadro. Y le llaman un descuido y ¡pah! Con el martillo y te das en el dedo. Pero la intensidad no ha sido fuerte, solamente ha sido un golpe, una contusión, no ves que no se ha deformado, que tu dedito está jugando bien, solamente que hay un dolor intenso que ya está pasando. Es una contusión. Una faringitis, un dolor de garganta, una amigdalitis, las amígdalas, ¿no? Los que son cantantes, generalmente las personas que hablan, que dictan clases, los docentes. Fiebre sin compromiso de funciones vitales, ¿no? A veces uno, ante un resfrío común y corriente, se te eleva la temperatura. Y eso es un ejemplo de urgencia. Quiero acá mostrar un cuadro comparativo entre una urgencia y una emergencia. Ya, atentos, por favor, chicos. Quiero que, o sea, se pueda notar bien claramente, que ustedes puedan darse cuenta, este punto es importante. Quiero que, veo ya se está integrando la mayor cantidad de gente, Milagros, Yasmín, Murayari, etcétera. Entonces, quiero que ustedes estén la máxima concentración en este cuadrito, para diferenciar una urgencia de una emergencia. Es lo que yo deseo. Urgencia. Hablamos de los parámetros. Si un evento pone en riesgo la vida a corto plazo de la persona, si el riesgo, si te pone un riesgo vital a corto plazo, estamos hablando de una urgencia. O sea, si es a corto plazo, si digamos, no sé, el paciente se ha fracturado el cúbito, el radio, es el brazo, ¿no? Se rompió esta fractura, tengo una fractura expuesta y el paciente está sangrando a chorros, ¿es un riesgo vital a corto plazo? Sí, entonces es una emergencia. Si es que, si se necesita una respuesta inmediata en minutos por parte del personal de salud, es también una emergencia. Si es que la atención sí requiere de ser atendido, pero no necesariamente en minutos, sino le puedes dar pase a una persona que, digamos, se rompió la cabeza y está sangrando a chorro. Entonces, esta respuesta, si no requiere atención rápida en minuto, pasará a convertirse en una urgencia. Otro, si hay concurrencia de terceras personas, bomberos, policías, hasta la prensa, y te llega, ¿por qué? Porque encontraron un paciente que ha sido atropellado por una moto que se dio la fuga, y el paciente está sangrando y se queja de dolor, vemos tanta aglomeración e incluso vemos que sí vendría a ser una emergencia, ¿no? En cambio, cuando normalmente un paciente viene por un cuadro de apendicitis aguda, pues viene solo, lo más de acompañar a su familiar, y eso. Si es que existe una necesidad de coordinar con otros servicios de emergencia, hacer interconsultas. De ejemplo, el paciente vino porque le desfiguraron el rostro, un delincuente en el proceso de robarlo, la víctima puso resistencia y el paciente, la persona que estaba haciendo el robo le cortó la cara y está sangrando a borbotones porque agarró una vértebra, una arteria, una vena, y requiere que yo llame al cirujano plástico, al otorrinolaringólogo, que llame a más personal, también viene a convertirse en una emergencia. De no ser así, pues no, en este caso, digamos, el paciente se quemó con agua, ¿no? Con agua hervida, sí, pero solamente le cayó a nivel de la mano izquierda y solamente salieron ampollitas, el paciente a tiempo fue, se mojó y solamente hay ampollas. No necesito estar llamando a otro especialista para poder realizar la atención.
Evidentemente eso no es así. Ahora, también podemos notar que si es necesario que tengamos el personal de salud entrenamiento completo y estar capacitado, sí, pues, ¿no? Para una emergencia siempre un área de emergencia debe estar llevado a cargo, debe estar monitorizado por personas que hayan llevado entrenamiento, como en este caso, ¿no? De saber qué hacer. Pero en cambio, en una urgencia necesariamente, pues, o sea, hasta personal no entrenado te ayuda, ¿no? A transportar un paciente que estaba manejando la bicicleta y se impactó con el árbol y se cayó y se golpeó con una piedra, no sé, la pierna derecha y producto de eso está con contusión y quizás ha tenido una fractura, pero no desplazado, ¿no? Te da chance. No necesariamente hay que estar entrenado para poner una tablilla, para poner una férula. Pero si tú vas a intervenir y vas a poner vas a canalizarlo al paciente, lo vas a intubar, sí o sí requieres estar entrenado. ¿Y qué tienes que poner? Pues es una emergencia, y en ahí se lo va a intubar. Igual del ingreso hospitalario, por ejemplo, pues la emergencia siempre tiene más prioridad, ¿no? Como veíamos acá, la emergencia, ¿qué es la emergencia? Ya para cerrar y redondear el tema de definiciones. Es una situación adversa, situación potencialmente no deseada, que se presenta de manera repentina y requiere tratamiento o atención médica inmediata y pone en riesgo la vida del paciente. Generalmente están comprometidos diversos órganos, tal es el caso, el corazón, el cerebro, el pulmón. Esto debe recibir atención médica en menos de una hora, que es menos de 60 minutos. Síntomas de advertencia de una emergencia médica. ¿Cuándo yo estaré? ¿Cuándo sospecharé? ¿Cuándo diré que estamos frente a una emergencia? Si yo veo que mi paciente tiene vómitos severos y persistentes, estaré sospechando de una emergencia. Ejemplos, casos de cuadro de pancreatitis aguda. Los pacientes generalmente están que vomitan y vomitan, y ya a veces hasta no tienen que vomitar y empiezan a vomitar hasta bilis. Que no botas una vez, estás ahí, a cada rato, constantemente. Y a veces incluso son constantes y tienes que ir a emergencias, y eso ya no está normal. Un tiempo me pasó a mí, estuve vomitando constantemente, llegué a vomitar bilis y estaba haciendo un cuadro de pancreatitis aguda. Sospecharía de una emergencia si un paciente está politraumatizado, porque ¿qué quiere decir politraumatizado? Que por lo menos el paciente se ha lesionado o ha sufrido lesiones en diversos órganos, diversos miembros, ¿no? Un trauma en más de dos o tres zonas diferentes, una herida profunda o grande, ¿no? Ejemplos de los pacientes acuchillados, pacientes que ahora que se ha puesto de moda esto de los asaltos y todo, que tienen con desarmadores, con agujas, con machetes, con muchas cosas. Dolores intensos y repentinos en cualquier parte del cuerpo también, ¿no? Digamos, si es que te duele el cuerpo en cinturón, en forma de faja, en forma de cinturón, que empieza en la región anterior, empieza en el cuerpo y se irradia hacia la espalda, ¿en qué sospecho? Un cuadro de pancreatitis. Si el paciente tiene 40 años de edad y se encuentra en casa, sin embargo el paciente sufre de presión arterial, asimismo ha tenido cuadro, el paciente tiene unas pupilas grandes, tiene una córnea grande, tiene unos ojos grandes, y el paciente pues ha viajado de una zona a una zona de altura y siente que un dolor intenso a nivel de la vista, un dolor insoportable. Es más, de un momento a otro el paciente empezó a ver destellos de luz, el paciente vio como mosquitas volando, vio como que salían chispitas,
y de un momento a otro, plan, dejó de percibir la vista con el ojo izquierdo. ¿En qué estaría sospechando? En desprendimiento de retina, ¿no? Son muchos casos que pasan así. Y son dolores intensos en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y es evidente, ¿no? Si tú dejas de ver de un momento a otro, ¿dónde vas a ir? Automáticamente te vas al hospital para que te pueda ser observado por un oftalmólogo. Si el paciente tiene mareos, debilidad, cambios súbitos en la visión, como yo les mencionaba, ve destellos de luz, ve moscas volando, dolor intenso en el ojo, estoy sospechando en un desprendimiento potencial, desprendimiento de retina. Si el paciente ingiere sustancias tóxicas, también estamos frente a una emergencia. Por ejemplo, he tenido casos en el hospital que se toman raticidas, el famoso campeón, se toman herbicidas, se toman el famoso tamarón, órganos fosforados, los órganos, también hay órganos clorados, sobre todo los órganos fosforados, ¿no? Lo último que he visto a mis pacientes, ¿no? Ya se creen perros, se toman la famosa estricnina, que es una pastilla que normalmente le dan a los perros para que puedan, digamos, descansar o fallecer, ¿no? Y esta famosa estricnina, pues lastimosamente es muy difícil de combatirlo a nivel hospitalario porque rápidamente te descompensa e incluso tienes que el paciente entrar a ventilación mecánica porque el paciente ya se van paralizando sus músculos y necesariamente requiere ventilación, apoyo oxigenatorio. Es mucho más fuerte que el campeón y demás cosas. ¿Y qué hacer? Hacemos lavado gástrico, utilizamos carbón activado, pero a veces eso no es necesario, no es suficiente, aunque se ha dejado de utilizar este famoso de carbón activado. Normalmente pues se utilizan ampollas de atropina, pones uno, 2, 3, 4, 5, hasta 10 cuando se toman órganos fosforados, cuidando de que no te vayas al otro extremo. También aquí podemos apreciar las características de la emergencia, ¿ya? Características de la emergencia. Como pueden apreciar las características de la emergencia, eh, la vida del paciente es evidente, corre peligro. Generalmente aparece de forma súbita porque es algo inesperado, es un evento adverso. Requiere de atención y manejo especializado que debe ser antes de la hora. Casi siempre estos se van a hospitalizar. Requieren de transporte a veces especializado, porque si, digamos, el paciente ha tenido eh, una rotura de vaso o una rotura de hígado y requiere de ser evaluado por la ¿no? Los especialistas en hígado, ¿no? Netamente, la unidad de hígado, pues tendrá que, ya le han salvado, le han estabilizado, han puesto la maniobra de Pringle o el packing hepático. Pringle es con los dedos, haces que, digamos, contengas el sangrado en el pedículo hepático, aplastando las venas, arterias, plan, se contrae la sangre, pero a veces otros hacen el famoso packing o empaquetamiento hepático, le llenan de gasas, taponan el hígado y evitan que sangre más y automáticamente ¡pum! Llaman al cirujano especialista en esto y pues el paciente por lo general va a estabilizarse, ¿no? También notamos que en casos o situaciones de emergencia se solicita la solicitud de asistencia. A veces, ¿qué te quiere decir esto? Que el paciente a veces no va acompañado. Muchas veces, como son accidentes, pasan, digamos, súbitamente y la familia es lo último a enterarse. Te concentras en el accidente y brindas la atención y muchas veces requieren de consentimientos informados. ¿Qué hacer en ese momento? Lo óptimo es que tú, ante cada procedimiento, ante cada intervención, tú tengas que firmar un consentimiento informado, ¿no? Yo, Pepito de los Palotes, acepto que el cirujano, no sé, el doctor House me va a operar, ¿no? Acepto que me hará un corte por mi bien, y yo acepto y autorizo. Pero ustedes creen que un paciente politraumatizado con fractura de base de cráneo estará en las condiciones de autorizar al cirujano, al neurocirujano, para que le operen o para que le hagan algo.
no está en las condiciones. ¿Qué tiene que hacer? Lastimosamente se actúa, ¿no? Se da parte, digamos, al jefe de guardia, se da parte a las autoridades competentes, pero tienes que actuar, tienes que ayudar en ese tipo de casos, ¿no? Y requiere pues manejo especializado. Hemos visto, hay diversos tipos de accidentes, como yo, ya es más de lo mismo, estamos recalcando que es una introducción. Vamos a ver qué hay en la emergencia hospitalaria, vamos a tener este tipo de situaciones. Intoxicaciones. ¿Intoxicaciones como cuál? Intoxicaciones alcohólicas, gente que se pasa de copa, que nunca tomaba en su vida o que toma poco, pero en ese día se tomó vino, champán, vodka, tequila, N cosas, hasta alcohol medicinal, ¡pah! Y llegan al hospital con sus cuadros de diablos azules, hablando incoherencias, peleando, malcriados, etc. O a veces hay gente, pues, ¿no? Que ya están ebrios, todo, pero tranquilos. Encima se cortan la cabeza, uf, hay que suturarlos, hay que tratar de tenderlos, pero es un poco difícil manejarlos. Hay intoxicación por medicamentos, intoxicación, gente que se quiere morir, se toman 10 pastillas de diazepam, se toman 15, 20 pastillas de paracetamol. Hay gente que lastimos acá, la muerte dulce, intoxicación con el monóxido de carbono. Esa es la famosa muerte dulce. ¿Qué hacen la gente? Se va a su casa, eso pasa en la sierra, ¿no? Que están cocinando, dicen, no, vamos a hacer la patasca. Y cocinan su patasca en un cuarto sin ventilación, ponen carbón, ponen tronco, están cocinando su ollita, todo cerrado, su ventana para que no entre el frío, para que no apague, y de un momento a otro les da sueño y la patasca ahí está, el agua se seca, el siguiente día tocan la puerta, vecina, señora, sal, ya, sigue prendido hasta, no sé, ¿no? Y se dan cuenta, las personas que han estado participando de eso sin ventilación, en un lugar cerrado, el monóxido de carbono prolifera y se mueren. Como lo encuentras con coloración rosada, el paciente muerto sin sentir dolor, sin sentir ningún tipo de queja y se muere. La famosa muerte dulce. O es más, hubo otro caso donde creo que un par de policías habían ido a una cochera, no sé, y dejaron prendido el carro y se quedaron un ratito a descansar. Pasó un momento. Pasó una hora, media hora, se quedaron dormidos y en eso, como era el ambiente cerrado, el monóxido de carbono empezó a proliferar y se quedaron dormidos, su sangre fue reemplazada, el oxígeno fue sustituido por el monóxido de carbono y se quedaron y murieron y nunca más despertaron. La famosa muerte, dulce intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué hacer si lo detectas a tiempo? Pasarle oxígeno al 100%. Agarras, buscas la mejor forma de agarrar, por cánula binasal, por máscara de reservorio, ¡fum! Al 100%, si lo encuentras a tiempo, porque si el paciente está frío, esta cadáver ya no va a salir de eso. Por otro lado, encontramos, se intoxican con plaguicidas, productos domésticos. Los plaguicidas, por ejemplo, se van a la chacra, empiezan a desinfectar sus plantitas con miles de cosas, en eso no se dan cuenta, también a la vez aplastan fuerte, se intoxican. La piel también se contamina, empiezan a convulsionar, empiezan a descompensarse. Envenenamientos, vamos a notar con qué, pues, ¿no? Picadura de abejas, avispa, alacrán. Es feo la picadura de alacrán. He tenido un caso cuando un paciente, un alacrán le dio dos mordeduras en su cuerpo. Uno le picó en el muslo, otro le picó atrás. Como era este caso, el paciente le había dejado su polo, se puso su ropita y en eso que se está poniendo siente un picazón en la espalda. Y cuando saca, ¡pum! Se sacude, cae un alacrán a la pierna y también como estaba con shortcito más salado, lo pica. No habrá transcurrido ni 20 minutos, ni una hora, llega a mis manos en mi turno. El paciente tenía dificultad para hablar, no podía comunicarse. Y no tenemos antídoto en Perú para el alacrán. Sí hay en Estados Unidos, acá no hay. Y lo tenía que referir, he tenido que le he puesto múltiples medicamentos, corticoides, le puse, y el paciente salió, gracias a Dios, pude salvarlo. Mordedura de araña, mordedura de garrapata, serpiente. Para eso nosotros las mordeduras de serpiente tenemos acá sueros antibotrópicos, que se le da incluso 2, 3, 4 viales al paciente, tú lo puedes salvar. Generalmente en zonas de selva.
picadura de erizo de mar, mantarrayas. Es más, había un antiguo periodista, comentarista internacional que hacía reportajes de animales salvajes, murió atravesado por una mantarraya. Le atravesó envenenamiento con plantas, hay incluso diversos tipos de plantas, la famosa cicuta, incluso la que se tomó Aristóteles, ¿no? Y el paciente se murió. Aristóteles se tomó su cicuta, pa, por la ciencia, un brindis, pum, y se muere, planta venenosa. Igual, dentro de emergencias médicas también, ¿no? Podemos encontrar pacientes con diabetes, pacientes de que son diabéticos, pero uy, justo se olvidan de tomar su pastilla, se dan una borrachera, se toman su gaseosa, encima, como era cumpleaños de la abuelita, se comieron su torta, su gaseosa, más los caramelos, más la cerveza. Al siguiente día viene el paciente planchado, inconsciente. El paciente ingresa, dice, emergencia, emergencia, mi abuelita no responde, ya no habla, no dice nada. ¿Pero qué tiene? ¿Algún antecedente de importancia? Diabetes, y que no, sino que ayer se tomó tal, 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 le sacas su hemoglucotés volando, te sale en high, identificado, no identifica el glucómetro. Le tienes que poner insulina, le tienes que poner cloruro a chorro, tienes que sacarlo al paciente. Y unos hacen coma hiperosmolar, otros hacen cetoacidosis diabética, hidratación, colocarle insulina, eh, y manejar, aplicamos insulina, ¿no? Para bajar el cuadro. No, pero doctor, yo tomo metformina, sí, sí, puedes tomar metformina, mi abuelito toma sitagliptina, limepiride, N cosas, puede tomar, sí, pero ante un estado de coma hiperosmolar, ante un estado de cetoacidosis, no puedes tomar. Generalmente cuando la glucosa está volando más de 600, pues tenemos que ponerle insulina a escala móvil, ¿no? A 3, 5, 7 unidades. Cuadro de hipertensión arterial, pues ¿quién no ha visto que ha ido al hospital y ha ido y está el abuelito hipertenso con su presión arterial más de 140 sobre 90 o 160, ¿no? ¿Qué le dan en el hospital? Le dan una pastita, póntelo debajo de la lengua. ¿Cómo se llama? El famoso captopril, ¿ya? Ese famoso captopril, que es un hipotensor que te baja la presión arterial, pero eso no es el tratamiento de elección, ¿no? Es el que te va a bajar, pero tienes que ir al cardiólogo para que te dé la medicación respectiva. Y hay múltiples cosas, porque hay incluso crisis hipertensiva. Cuando la presión arterial está por encima de 180 sobre 110, encontramos cuadros de crisis hipertensiva. Y en este caso de crisis hipertensiva, vamos a encontrar que el pacientito, bueno, tenemos que acelerar, ¿no? Vamos a acelerar. Ya, entonces voy a acelerar porque me están dando indicaciones. En ese sentido, ya, en la crisis hipertensiva, por lo general, cuando la presión arterial está volando por 180 sobre 110, ¿qué es lo que pasa? Notamos que el paciente, por lo general, va a tener que tomar qué cosa. Se le van a colocar incluso medicamentos como la furosemida. Le podemos colocar incluso, eso nos va a ayudar en ampollitas. ¿Para qué nos ayuda, digamos, la furosemida? Porque eso vamos a hacer de que baje el cuadro hipertensivo, ¿no? Quitando líquidos, quitando medicamentos, bajando la cantidad de líquidos, ayudamos que baje un poco la presión arterial. Y poniendo, digamos, un captopril, un enalapril sublingual, va a hacer que también baje la frecuencia cardíaca y todo se va a convertir en un juego y hacemos que la presión arterial baje, ¿ya? Asimismo tenemos también, te pueden dar un cuadro de infarto agudo del miocardio, como es, por ejemplo, ¿no? Un paro cardíaco. ¿Qué hacer? Normalmente antes se utilizaba la terapia mona, ¿no? Que era morfina, oxígeno, nitroglicerina y le poníamos en algunos casos atropina, en algunos casos. Pero ahora se valora, ¿no? Ahora es diferente. Ahora si le pones oxígeno en cualquier momento, si tu paciente infartado requiere oxígeno ahorita, le puedes dar nitratos como el dinitrato de isosorbide, le das algún tipo de nitrato que ayuda a dilatar los vasos y a la vez disminuye el dolor. Puedes darle morfina porque el dolor es intenso.
De esto me gustaría hablar un poquito porque, digamos, en lo otro ya va a ser más rápido, ¿no? Acá estamos detallando. Eh, digamos, cuando una persona le da la hipertensión, por lo general, nos va a llegar al siguiente escalón, que se llama enfermedad cerebrovascular. Y la enfermedad cerebrovascular, tenemos de dos puntos. Tenemos la enfermedad cerebrovascular, isquémica y la hemorrágica. La isquémica es porque hay un trombo, una grasa, un fragmento de grasita, de cualquier tipo llámese decir, ateroma, que tenemos grasita a nivel de las arterias, se desprende por algún motivo, porque quizás él tiene ese hipertenso y el corazón está bombeando rápidamente a velocidad, se desprende y llega a la cabeza. Se enclava en cierta zona de la cabeza y ¡fum! Se impregna en la cabecita y cierta parte del cerebro se infarta. Y ahora si se infarta te quedan secuelas, como por ejemplo que tú puedas arrastrar el pie, el brazo por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Generalmente, o sea, nosotros hay dos medicamentos, dos estrategias, la trombolisis y la angioplastía. La trombolisis te dan medicamentos como por ejemplo el Alteplas, Tecnecteplas, y por ejemplo pueden romper el trombo y el paciente se rompe, se lisa y tú normalmente puedes recobrar tu vida, tu estilo normal, pero eso lo tiene que hacer el cirujano cardiovascular o lo tiene que hacer el cardiólogo, ¿no? Con indicación respectiva, o el emergenciólogo, con preparación. Pero si no, también hay otro mecanismo que se llama la angioplastía, que ingresan con un pequeño catéter hasta cierta estructura del cuerpo y por un sistema de raspado sacan, ¿no? El trombo y el paciente le pueden salvar la vida, pero eso tiene indicaciones, dura como máximo entre 6 a 12 horas. Si tú vives en provincia y vives a 12 horas de Lima y no estás cerca de un hospital grandazo como es el INCOR, estaríamos hablando por gusto ya, ¿no? Sin embargo, en ciertos hospitales grandes quizás se realiza esto, se puede hacer, pero tengan en cuenta en claro eso. Y acá vamos ya más como un glosario, para no estar contra el tiempo, para no estar acelerando, generalmente tenemos dentro del proceso de hospitalario, vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso estamos encontrando la picadura de insecto. ¿Qué hacer cuando viene un paciente y nos pica, por ejemplo? Te pica una abeja, te pica una avispa, ¿qué haces normalmente? Generalmente utilizamos los famosos antihistamínicos, ¿no? Podemos utilizar la clorfenamina, la loratadina, desloratadina, eh, la cetiricina incluso, y podemos ver, si no encuentra respuesta, nos echamos mano de qué, de un corticoide, como por ejemplo la dexametasona, la hidrocortisona. Si no hay respuesta y digamos se picó una avispa y se están cerrando las vías, te estás constipando, estás por morir, estás por complicarte, se te cierran las vías respiratorias, ya no puedes respirar, en último de los casos estaríamos utilizando adrenalina. La famosa adrenalina que viene en presentaciones de tres, viene en solución endovenosa, que lo puedes colocar vía endovenosa, vía intramuscular o vía intraósea. Si es vía endovenosa, tienes que diluir la ampollita de uno a 10.000. ¿Cómo diluyes esto? Agarras un cc de la adrenalina, lo diluyes en una jeringa de 10 mililitros, llenas 9 mililitros de cloruro de sodio, le llenas 1 mililitro de adrenalina y en total generas 10, y esa dilución es de 1 en 1000. Ahora también se puede colocar vía intramuscular y también vía intraósea. ¿En qué casos utilizas? Cuando ya no hay respuesta a antihistamínicos de primera generación, segunda, o si incluso ya no hay respuesta a corticoides potenciados como hidrocortisona, clorfenamina, no hay respuesta. En ese último caso recién estarías utilizando el famoso adrenalina. Tenemos casos de hemorragia severa. ¿Qué hacer cuando tengo un cuadro de hemorragia severa? Por ejemplo, mira esta imagen desastrosa, cuando ven los toreros que están ahí, interesante, ¿no? Y mira, si pueden ver el toro le ha corneado, le ha atravesado la región por debajo del mentón, ¿no? Le ha atravesado y le ha puesto el cuerno y ha salido por la boca. ¿Ven? Y este tipo son una emergencia. O ven en la imagen superior, ven que el paciente ha tenido un corte. Puede ser un corte por arma blanca, que alguien le haya cortado, quizás algún tipo de accidente de tránsito, y tienes hemorragia severa. ¿Qué hacer? Agarras y canalizas dos buenas vías. Limpio, tratas de limpiar la herida
y dejar la parte más aséptica, ¿no? Y comunicar al cirujano de emergencia que se encargue de hacer, él va a suturar, él va a tratar de ver la forma de darle la mejor atención. A lo mejor incluso si por esta herida tal vez se ha perforado, hay lesión pulmonar, hay lesión del hígado, y esto tiene que ingresar incluso, dependiendo, valorando todo esto, incluso sala de operaciones. Ahora acá en la imagen del torero, pues es evidente que acá tiene que intervenir un otorrinolaringólogo, tiene que un cirujano de cabeza y cuello, y si es posible, hay que se tiene que hacer sacrificar al toro, ¿no? Plagia automáticamente, tal y como está, o sea, tienen que lastimosamente sacrificar al toro, ¿para qué? Para cortarle la asta y con la asta, con el cuerno, en esa disposición se tiene que llevar, así se lo tiene que llevar a emergencia. ¿Por qué? Porque si tú le quitas, digamos, le quitas, ay no, pobrecito al torero, hay que ayudarlo para que llevarlo a la ambulancia, ¿qué hacemos? Hay que quitarle con cuidadito, le sacamos, lo sacamos de su cacho del toro y lo llevamos a una camilla y le entregamos al hospital. Craso error, porque incluso ahí lo podrías matar al torero, ¿no? Porque quizás todavía, como está incrustado, como está enclavado, todavía no está el sistema de, quizás todavía no está enclavado, digamos, no se ha activado el sistema de sangrado, y como no se ha activado el sistema de sangrado, ¿qué se hace? Todavía tenemos un caso de, todavía tenemos un caso que la sangre está contenida todavía, no hay sangrado. Pero si tú lo activas, pobre torero, no, yo pobrecito, yo le ayudo, yo soy bueno, pucha, yo soy buena gente, no interesa, ¡pah! Le sacas el cuerno de la boca, le sacas ese cuerno de su boca, ¡fum! Automáticamente el torero va a empezar a sangrar a chorros y se va a morir. ¿Cómo va? Le tienes que cortar el cuerno al toro y con la misma mandarlo al hospital a ese torero. Y vamos a ver, hay diversos tipos de herida, causada por diversos mecanismos. Tenemos heridas contusas, heridas lacerantes y heridas cortantes. Contusas, por ejemplo, el paciente estaba agarrando un machete y ¡fum! Estaba cortando el pasto, pero en eso que está cortando el pasto se da el muslo, ¡pum! Y se cortó el muslo. Se cortó y se golpeó, ¿no? Hay sangrado, sí, pero como es con un machete es más contundente que un cuchillo, un cuchillo de cocina, de un cuchillo de mantequilla. Asimismo, también tenemos heridas lacerantes, ¿no? Heridas lacerantes se puede utilizar que hay ciertos con punta roma, ¿no? Por ejemplo, tenemos los picayelos o cuchillos más lacerantes, incluso cuando el paciente está manejando su Pepito, está manejando la moto y está yendo a velocidad, ¡bum! Y se cae en la pista y se genera escoriaciones, se genera cortes. Heridas cortantes cuando son más finas, cuando hay simetría, en este caso, por ejemplo, cuchillo de cocina, el paciente con un picayelo ha ido, ¡pah! Te quiso saltar y con un cuchillo de cocina te cortó parte de la cara, el rostro, pero es un cuchillo pequeñito, fino, es algo simétrico, ¿no? Que se hace asepsia, antisepsia, se le da medicamentos como por ejemplo la dicloxacilina de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días para evitar las infecciones. Asimismo, se tiene que limpiar y si se tiene que suturar, se sutura, ¿no? Con yodopovidona, con solución, espuma, tienes que lavarlo bonito, desinfectar, tienes que ver si no hay un resto, no hay vidrio, un bonito y suturas. Asimismo, tenemos dolor torácico, ¿no? El dolor torácico, por ejemplo, es indicativo. Cuando una persona se agarra el pecho, normalmente puede ser múltiples cosas, puede ser un infarto agudo de miocardio, como ya les mencioné, ¿no? ¿Qué hacer si te viene, por ejemplo, sugestivo? Si al paciente le duele el pecho, la región precordial, le duele la mandíbula, le duele la región del brazo izquierdo, yo estaría sospechando pues un infarto agudo de miocardio. ¿Qué hacer? Como ya les dije, se utiliza normalmente la terapia mona, ¿no? Morfina, oxígeno, ni- los nitratos como nitrato de isosorbide, ¿no? Que hacen que el dolor se mitigue, que hace que el dolor se calme y a la vez se dilaten los vasos y pueda haber una buena perfusión sanguínea. El oxígeno se necesita y darle atropina incluso para que pueda circular mejor, bombear, ¿no? Esto se ve en unidades de cardiología, ¿no? Vemos ahí después de eso, si tú, incluso acá nosotros oscilamos, dar, si, se le toma el electrocardiograma y después del electrocardiograma, si ves ondas ST elevadas, entonces que nosotros nos indicaremos que ondas Q necróticas, ST elevado, vamos a notar que se le piden marcadores como son la troponina, como son marcadores como la mioglobina, la troponina, vemos que salen alterados con un EKG positivo, ondas Q necróticas y ST elevado, y a la vez con esa clínica pues estaremos dando tratamiento para la
el infarto agudo de miocardio. Es más, se utiliza aspirina, dosis de ataque, que son 300 miligramos, se utiliza el famoso clopidogrel, utilizamos la torvastatina también, a dosis de ataque de 300, ¿no? Entonces, seguimos. También ya otra emergencia que viene a ser comúnmente, vamos a notar que, pues, por ejemplo, dolores dentales, ¿no? Hay gente que viene a la medianoche, que su diente se ha careado y le duele mucho. ¿Qué hacer, no? Y a veces se le hincha la cara. Normalmente la idea es que se debe hacer. Normalmente al paciente se busca desinflamar. ¿Desinflamar qué? El diente, porque si está inflamado, está compuesto, no le puede, el odontólogo no le va a retirar el diente. Se le da medicación, se le da medicamentos para el dolor, desinflamantes, y automáticamente el paciente va uno, le puedes dar incluso el naproxeno sódico, le puedes poner incluso ampollas para mitigar el dolor, le das amoxicilina para para bajar la parte, digamos, infecciosa, y con el paso de los días el paciente va a tener que atenderse. Mucha gente se pone cera dental y hasta a veces le pasa, ¿no? El atragantamiento, vemos que hemos hablado el otro día de la maniobra de Heimlich. El atragantamiento generalmente es por un trozo de carne y generalmente o algún objeto algún alimento que obstruye las vías respiratorias que hacen los pacientes que hacen este tipo de actividades. Normalmente se hace la maniobra de Heimlich, donde se da 5 compresiones en la espalda y también a la vez se le coge se le coge, el reanimador tiene que ir como por la parte de atrás, como se ve en la parte superior. El reanimador se pone detrás del paciente, aplasta la apófisis sifoides, que está a la altura de el esternón, en la última parte del esternón. Ahí vemos la apófisis sifoides, se le aplastas, el reanimador se pone por la parte de atrás, lo coge de la cintura y hace compresiones que van de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Hace muchas compresiones y a la vez golpea la espalda y el paciente va a botar, ¿no? Si es carne o algo, si se ha atragantado. Vemos que hay atragantamiento parcial, atragantamiento completo, ¿no? Atragantamiento parcial, a veces el paciente se ha atravesado algo, sí, incluso se ha comido una espina de pescado. El paciente se ha atragantado, pero el paciente puede respirar, hasta te puede hablar, pero con dolor. Pero si el paciente se ha tragando un trozo de carne grande, vemos que el paciente está atrás, mira, le está haciendo, ¿cómo se pone? Detrás de la víctima, detrás del paciente. El reanimador se pone detrás, aplasta la región por encima, un poquito más del ombligo, casi llegando a la parte inferior de la apófisis sifoides del esternón, hace maniobras, compresiones de abajo hacia arriba y botará el paciente lo que tiene en la boca. Esguince, acá los peloteros, por ejemplo, que tenemos un basquetbolista, hizo una mala maniobra, se dobló la pierna, se esguince y cómo se ve, se moratea, ¿no? Se pone morado, que es un tipo de extravasación sanguínea, ¿no? Una equimosis. Y que requiere compresas de hielo, que requiere compresas de analgésicos, desinflamantes, y esto va a bajar, ¿no? Generalmente de un esguince se distiende, se dilata la zona ¿cómo se llama? De los ligamentos. Ahora, si hay rotura, lastimosamente tiene que irse con resonancia magnética y el traumatólogo hasta lo puede intervenir quirúrgicamente. Paro cardíaco, más de lo mismo, hemos visto es incluso en los futbolistas. Acá, ¿qué se tiene que ver? Tiene que utilizar desfibrilador, que el desfibrilador, las ambulancias deben estar equipadas, ¿no? Hay desfibriladores de 200 joules, de 360 joules, esto va a depender de la pericia y del entrenamiento, donde uno se le pone el desfibrilador y el paciente tiene que salir. Los síntomas son similares, ¿no? Que el paciente tiene dolor en la región precordial, en el brazo, en la mandíbula, el paciente está con un malestar intenso, un dolor insoportable y tienes que reanimarlo, llevarlo a la ambulancia y hacer todas las maniobras respectivas, ¿no? Ya les habla de la terapia, morfina, oxígeno, nitroglicerina, ¿no? Producto de esto encontramos los tipos de shock. El shock, vamos a notar de que acá vamos a encontrar cuando es por pérdida de sangre, ¿no? Generalmente, lo común que conocemos es el shock hipovolémico, ¿no? Porque se pierden grandes volúmenes de sangre y el paciente se va a desangrar. Otro tenemos el shock distributivo, ¿no? En cuadros de ejemplo de infecciones diseminadas severas, cuando tienes sepsis, shock séptico, generalmente esto no responde a vasodilatadores, no responde a cloruro de sodio y todo ello. Tú por más que le pongas un cloruro, dos, tres, cuatro cloruros, no responde, no hay mejoría, el paciente sigue con su estado crítico, estamos ante un cuadro de un shock distributivo. Shock cardiogénico, por ejemplo, cuando el paciente le da un paro cardíaco y su corazón ya no bombea comúnmente,
Si no bombea, el paciente se está paralizando, hay dificultad para que la sangre pueda circular y entonces hay una alteración a nivel de los vasos, ¿no? Los vasos se dilatan, un juego de cambio de la resistencia vascular disminuye y la resistencia pulmonar aumenta. Y un shock obstructivo es, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí como cuando colapsa el pulmón o una embolia pulmonar, ¿no? Las quemaduras, hay quemaduras de 3 grados, ¿no? Normalmente primer grado, segundo y tercero. La quemadura de primer grado nada más es, por ejemplo, típico caso, tú te vas a la playa y les gusta broncearse, ¿no? Eso es quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado hay de dos tipos, quemadura superficial y quemadura profunda. Las superficiales, por ejemplo, tú vas estás con, como les mencionaba, del agua caliente. La mamá está cocinando y el hijo, hoy te voy a ayudar, pa, se derrama la olla hirviendo y se le derrama en el antebrazo y le salen ampollitas o flictemas. Esas ampollas o flictemas no se revientan, por favor, no se revientan, porque te genera más dolor. El segundo grado profundo es cuando ya tenemos a la vez que se vuelve tan rojizo y erosiona cierta parte del tejido de la piel, ¿no? Pierdes parte de la piel. Y cuando es quemadura de tercer grado ya, quemadura de tercer grado, por ejemplo, es cuando ya han visto los carbonizados, cuando se destruyen las terminaciones nerviosas, cuando el paciente prácticamente se fulmina y es una carne negra incluso, ¿no? Donde ya el paciente tanto ha sido, digamos, por ejemplo, quemadura eléctrica, ¿no? Por ejemplo, los que por el rayo, el rayo, ¿no? Los quema y automáticamente evapora todo el líquido que tiene y les genera una destrucción, ¿no? O explosiones térmicas o explosiones, digamos, incluso un balón de gas explota y estás ahí, ¡fum! Y encima se prende fuego, te quemas, ¡ah! Te va a quemar y te queman los nervios, incluso ya ni sientes. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Hidratación profunda porque el paciente se deshidrata. El cuerpo humano es 60% de agua y 40% de parte estructural. Si se va todo el líquido, te queda un shock hipovolémico, ¿no? Entonces tienes que hidratar al paciente, tienes que limpiar, utilizar antisépticos, utilizar cremas, como por ejemplo la sulfadiazina de plata, entre otros. Tenemos las fracturas, lesiones articulares y tenemos qué hacer cuando tienes este tipo de fracturas, estabilizarlos, hacer el proceso de asepsia y antisepsia y llamar al NST, digo, al traumatólogo para que pueda corregir algún tipo de lesiones. Si estas son desplazadas, si no se desplazan, será pues, ¿no? Que les digo, el traumatólogo los verá y después solamente los enyesa. Pero si está una fractura expuesta, hay una fractura no, deformada, con desplazamiento, incluso con astillas, que hará pues el traumatólogo, quizás va a operar, ¿no? Pondrá tornillos, placas, etcétera. Y hay formas de inmovilizar, si se rompe el hombro, si se rompe la clavícula, te tienes que realizar un vendaje en 8, el vendaje en Belpau, el codo se le ponen mangueras. Generalmente este tipo de inmovilizaciones es cuando no ha habido deformación, cuando ha habido roturas o mal llamado las famosas fisuras, ¿no? Si no se ha desplazado, si está nada más, le saca su plaquita de rayos X, pero no ha habido desplazamiento, ¿no? Solamente está claro, está roto, es una fractura, pero prácticamente no se ha desplazado, genera mucho dolor, pero ahí está, los enyesan, ¿no? Por 2, 3 semanas y va a haber mejoría. Ahí vemos que hay luxaciones, cuando el huesito sale por fuera de su articulación normal. Asimismo, los esguinces cuando hay rotura, lesión, distribución de los ligamentos. Vemos también que podemos encontrar, ¿no? Los famosos calambres, generalmente se les da estos por alteraciones del potasio. Insolación, pese a que, digamos, no está haciendo mucho calor, pero pues, es sofocante y te quema la piel, ¿no? Golpes de calor, eso sí, de eso mueren los jugadores de fútbol. En África, en esas zonas donde hace calor intenso, están en un partido jugando fútbol a una frecuencia cardíaca de 140, 160 y a la vez se mueren los pacientes, porque a la vez son con taquicardia y a la vez también el paciente está con un calor intenso por deshidratación. Ante picaduras, mordeduras, nosotros vamos a poner notar qué cosa que las picaduras, generalmente algunos utilizan corticoides antihistamínicos, pero cuando digamos estamos hablando de picaduras de serpiente, picaduras de arañas, tienen sus antídotos, ¿no? Y se pueden salvar a tiempo. Y por último, para ya culminar, nos han hecho correr el tiempo.
Para culminar ya, estamos con el tema de los antídotos, ¿no? Todo medicamento, todo medicamento en exceso va a tener su antídoto. Por ejemplo, si tú tienes una intoxicación por paracetamol, te tomas, viene tu familiar y se toma, uy, yo soy mal, que esto, que lo otro, que así, que así, me he tomado, me quiero matar y me he tomado 2 blisters de paracetamol. ¿Cuál es el antídoto? La N-acetilcisteína. Uy, que un ejemplo, ¿no? Por otro, no sé, con órgano fosforado, como les decía, no, yo me creo ratón, me tomo un campeón, me tomo un raticida, me tomo eso. ¿Cuál es su órgano, su antídoto? La atropina, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay gente que se toma, como yo les he dicho, y vienen muchos pacientes, uy, que no, que estoy mal, que me siento mal, que me voy a morir, me tomo 10 pastillas de diazepam. ¿Cuál es su antídoto? Pues generalmente el flumacenilo. Y así, ¿no? Para cada estructura les voy a dejar estas diapositivas. Por ejemplo, si hay intoxicación por alcohol o por el metanol o el etilenglicol, que a veces en discotecas de mala muerte a veces le engañan a algunos jóvenes, y su antídoto es el mismo etanol, ¿no? Que les va a limpiar de muchas cosas. Bueno, queridos compañeros, queridos amigos, queridos estudiantes, espero que les haya gustado la exposición. Ha sido un panorama rápido, una revisión muy breve pero significativa, ¿no? Que se puedan llevar los mejores este, apuntes y notas de esta exposición. Si hubiera alguna pregunta para poder esclarecerla, para poder detallarla, son múltiples temas, son múltiples manejos, pero lo más importante es que ustedes sepan diferenciar una emergencia de una urgencia. Una emergencia, como yo les digo, es todo evento adverso, todo algo, una acción adversa que te pone en peligro la vida y que requiere atención inmediata, máximo 1 hora. En cambio, la urgencia es aquella que pone en riesgo la vida, pero puede esperar. Puede esperar porque no está poniendo en juego la vida de las personas. Pero si tú le dejas prolongar por mucho tiempo, se puede convertir en una emergencia y te complicas y puedes. En ese sentido, si hubiera alguna pregunta, para ya cerrar con la exposición, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún interrogante? Milagros, Murayari, Meli Mendoza, Nilda Aliaga, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Chicas, este tema es importantísimo, muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque, o sea, nos indica de qué es lo que ustedes van a hacer en su diario accionar, en su vida cotidiana. Igual les voy a dejar las preguntas y si tienen algún tipo de preguntas en el transcurso de la semana, láncenlas. Igual se va a compartir las diapositivas y conmigo pueden compartir y realizar las preguntas, ¿no? Y si tenemos más tiempo, pues yo me puedo explayar más, darles más detalles, asimismo, resolver todas sus interrogantes que ustedes tengan, no solo de este tema, sino también de los demás temas que se pueden ir desarrollando conforme vamos avanzando, ¿sí? Les pido el máximo compromiso, el máximo interés. Al final, chicos, todo tema es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a desarrollar bien este curso, nos va a ayudar a desarrollar bien su formación de ustedes, sobre todo. Y hay cosas que te van a salvar la vida. Por ejemplo, hace un momento he hablado. ¿Qué pasa si tú te tomas 20 ampollas de paracetamol? ¿Cuál es su antídoto? N-acetilcisteína, ¿no? Y así. Bueno, chicos, no habiendo preguntas, no habiendo interrogantes, eso sería todo por el día de hoy de mi parte. Con eso estaríamos ya finalizando, ¿no? Nuestra exposición del día de hoy. Igual, si tienen preguntas, si tienen algo, pueden compartir en el transcurso de la semana. Eso sería todo de mi parte.
No habiendo preguntas, no habiendo interrogantes, no sé, algo. Estimados estudiantes, Nelly, Nilda, Murayari, Milagros. Bueno,